Bien, como lo anunciamos, vamos a saludar con Carol Murillo, la socióloga Carol Murillo. Ella es docente universitaria. Con ella vamos a hablar sobre la coyuntura política y también sobre su libro Fracalazo. ¿Cómo está, Carol? Bienvenida. Gracias por venir a estudios. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy por Guayaquil precisamente por el lanzamiento del libro Fracalazo, que es un libro, no es mío, es un libro que tiene varios autores y es un producto del colectivo Ruta Crítica. Entonces ayer tuvimos un lanzamiento en el auditorio de la prefectura del Guayas, que tuvo una amplísima convocatoria y nos sentimos orgullosos de que este libro comience a circular y genere interés, reflexión en las personas que necesitan un análisis desde el otro lado de un gobierno que ha destruido el país. ¿Cuántas personas participan en el contenido del libro? Mira, el editor del libro es Orlando Pérez, participa Fernando Buendía, Carolina Andrade, Orlando Pérez, Mario Ramos, Fernando Casado, Jack Ramírez, Jorge Jurado, Virgilio Hernández y yo. Es un libro que tiene varios artículos que tocan distintos temas y que fue escrito el primer semestre de este año. El libro se cierra una vez que el gobierno de Guillermo Lasso declara la muerte cruzada. Entonces teníamos afanes de sacarlos en ese tiempo, pero por cuestiones logísticas, económicas, nos demoramos. Demoraron un poco. Nos demoramos un poco, pero tiene una proyección y algunos análisis de lo que fue el gobierno de Lasso y que uno ¿Está el caso León de Troya también en el libro? No. No. Te puedo decir los temas. Mira, los temas son la bancarrota del Ecuador, la crisis del gobierno de Guillermo Lasso y la huida por la cochera de Carondelet. Hay un artículo sobre la crisis de seguridad en el Ecuador. Hay un artículo que se llama Los hijos bobos de Lasso. Hay un artículo sobre la seguridad que se llama Lorenza y la muerte cruzada. Hay un artículo, Creación de oportunidades, el plan fallido del gobierno de Guillermo Lasso. Hay otro artículo que se llama El último que apague la luz, movilidad humana y políticas migratorias en el gobierno de Guillermo Lasso. Hay un artículo, Crisis y terrorismo de Estado, un presidente en subasta. Y el último artículo se llama La destrucción de un país. Por supuesto, nos faltan muchos temas, pero este es el inicio de un trabajo que esperamos continúe para desentrañar lo que ha sucedido en estos 2 últimos años macabros para el Ecuador. Perfecto, me parece interesante. Hay que revisar ese contenido que tiene ese libro para sacar conclusiones de todo el desastre que ha tenido este país en estos 2 años y 4 meses. Cuando Guillermo Lasso estaba en campaña, Carol, que vivió, mucha gente dice 12 años haciendo campaña, yo diría que estuvo siquiera 20 años haciendo campaña, porque Lasso empezó desde que tumbaron a Bucarán a proyectarse políticamente. Después vino el feriado bancario, después vinieron otros gobiernos, vino Rafael Correa, se pasó diciendo durante los 10 años de Correa que Correa era un dictador, que no administraba bien el Estado, pero resulta que cuando a él le toca, como decía mi padre, montarse al caballo, no sabe qué hacer. El país no esperaba todo esto de una persona supuestamente exitosa desde la banca. Mira, cuando nosotros titulamos el libro, yo no soy la autora del título, pero cuando decimos fracalazo lo decimos en el sentido de que es un fracaso para administrar el Estado, pero es exitoso en administrar los negocios privados a través del Estado. En ese sentido, él ha ganado muchísimo porque ha servido al sector más importante de la economía, que es la economía financiera. La banca. Entonces, a través del Estado, del que tanto hablan mal, muchos empresarios privados, no solamente los banqueros, sino exportadores, importadores, durante años, décadas, han utilizado el Estado para hacer una especie de puente entre sus intereses privados y las facilidades en tipo de leyes, etcétera, que hacen que sus negocios crezcan. Entonces,
es un gobierno para facilitar los negocios privados en el campo de la economía financiera. Y bueno, además es un fracaso desde el otro lado, desde el lado de la gente, desde el lado del Estado y de las políticas públicas, desde el lado de las necesidades que fueron creadas después de la pandemia, de la crisis económica inducida en el gobierno de Lenín Moreno. En ese sentido es un fracaso para la gente, es un triunfo para las élites. Nosotros que no somos élites tenemos que hablar desde el fracaso gubernamental, no de un hombre preparado ni inepto, porque inepto no es. Es, digamos, una persona que desconoce y detesta el Estado, que lo utiliza cuando lo necesita. Y puedo decirte que en el artículo que es mi parte, mi colaboración en este libro, hay una historia de Guillermo Lasso. Hay una historia que recorre los momentos en que no solo Guillermo Lasso ha estado involucrado en el poder político, sino cómo su participación en el gobierno de Yamil Maguad, sus relaciones con Osvaldo Hurtado, la sucretización, el feriado bancario, etcétera. Él y el Partido Demócrata Cristiano tuvieron un papel fundamental en la crisis económica del feriado y la dolarización. Por supuesto, hay que separar las dos cosas para entender los momentos históricos que tuvo el país. Porque una cosa es el feriado bancario y otra cosa es la salida que en ese momento el presidente Maguad encontró para frenar la caída total al abismo económico de esa época. Y en ese proceso estuvo Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, claro. Ellos fueron parte de la negociación de los CDR, Así donde es. se convirtieron en multimillonarios, compraban los CDR a la gente que andaba desesperada en ese entonces porque no había recursos y que le habían diluido el dinero, porque si tenías 100 millones de sucre en ese tiempo, tenías 4.000 sucres. Claro, cerró en 5.000 sucres, 25.000 sucres. Exacto, el dólar. Se diluyó el dinero de la gente. Así pero es. ese poco dinero que recibían, no había quien les pague, pues. Por los Así bancos es. le daban por último un CDR. ¿Y qué hacían ellos? Ese CDR lo pagaban con el 60% de descuento. Así Y es. se lo entregaban al Estado ese mismo día, al 100%. Ya, pero mira, ese tipo de cosas son un poquito técnicas para el público que nos está escuchando. Lo realmente doloroso y que tiene una lectura política importante es cómo la confiscación del dinero provocó la primera ola migratoria del siglo XX, XXI, perdón. 21. Y esa ola migratoria se está repitiendo nuevamente en un gobierno que, aunque se llame CREE o se llame todo, representa la filosofía más importante de lo que se llamó en su momento Unión Demócrata Popular y luego se llamó Democracia Cristiana y luego se llamó Democracia Popular. O sea, tú tienes allí un proyecto político económico que no ha muerto aunque no tenga ya un partido político. Y el mayor representante de ese proyecto es Lasso. Por eso te repito, voy a ser pedagógica en el sentido de que el fracaso tiene que ver con el manejo del Estado, con el manejo, te repito, de la política pública, con el manejo de la sensibilidad social que debería tener un gobernante, sobre todo después de las tragedias económicas y de salud que tuvimos. Y en segundo lugar, cómo él ha logrado restaurar un Estado pequeño con la filosofía neoliberal, porque aún siendo un presidente que solo representa la forma financiera del capitalismo, eso no significa que eso perjudica a los exportadores, a los importadores. Tanto es así que en este momento que vivimos una campaña electoral, toda la derecha de este país apoya a un candidato que tiene varias características. No él, sino el grupo económico que representa. Ellos son exportadores, son importadores, son banqueros. Incluso ya anunció que al Ministerio de Agricultura va a ir el segundo grupo exportador bananero como ministro
el representante del segundo grupo exportador bananero, el señor Iván Wong. O sea, eso demuestra que quienes van a manejar el país son los grandes exportadores y que los pequeños productores bananeros seguirán como están, pues. Mira, el análisis también podría ir porque sí, efectivamente, si es un gobierno de élites, de oligarquías, es obvio que quienes van a conformar un equipo de gobierno pertenece a ese grupo y al mismo tiempo van a defender esos intereses. Ahora, habría que ver una cosa que es importante notar en este tiempo. La derecha ecuatoriana, en sus distintas versiones, que sobre todo la vimos en la campaña de la primera vuelta, carece de representantes, carece de una unidad de clase. Uh-huh. Y en la segunda, ¿cómo carecerá de eso? Que en el momento que sorpresivamente Daniel Noboa gana el segundo lugar en la primera vuelta, todos le hacen una especie de cargamontón de apoyo político. Pero no es porque se identifiquen con él. Es, primero, el miedo al proyecto de la Revolución Ciudadana. Segundo, es la carencia ¿Por qué le tienen miedo al proyecto de la Revolución Ciudadana? Porque es un proyecto totalmente distinto. Es un proyecto que significa el fortalecimiento del Estado. Es un proyecto que tiene en primer lugar las políticas públicas y la cobertura social. Segundo, es un proyecto que empuja, y ya lo vimos en la primera etapa, en los primeros 10 años, que empuja el cobro de impuestos. El SRI funcionaba de una manera que se le cobraba los impuestos a los grandes capitales de estos grupos económicos. Uh-huh. Mira tú que Daniel Noboa, su corporación grande, históricamente grande, le debe al Estado muchísimo dinero. Y otros grupos económicos también. Entonces, ellos que odian, la derecha odia los impuestos, pero los pone cuando les conviene. La derecha odia pagar impuestos. La derecha detesta que su dinero, entre comillas, sacado a través de sus negocios a las personas comunes y corrientes, vayan al Estado para financiar políticas públicas, para financiar proyectos sociales, etc. Entonces es un proyecto totalmente distinto que no desprecia al Estado, que tampoco desprecia a la empresa privada. Ese es un cuento que le han vendido al país. Y tercero, es un proyecto que tiene clarísima la película en el sentido de que esta especie de experimento de narcogobierno que en este momento experimenta el país tiene salida. Tiene salida porque las cárceles, tiene una salida porque entiende que la cárcel no es un lugar para encerrar personas que han cometido solo delitos, de crímenes, etc. Entiende que allí tiene que haber una política. Segundo, entiende que hay que diferenciar entre los narcotraficantes, entre los microtraficantes, entre las relaciones que ellos han tenido infiltrándose en el Estado, y tiene claro que hay una delincuencia común. Una delincuencia común que ha crecido impresionantemente en el país y que las dos cosas juntas nos tienen en jaque. Entonces, el otro modelo, el que defiende Lasso, el que defiende Noboa y todos los personajes, ni siquiera voy a decir que son representantes de la derecha, personajes como Topit, personajes como el señor Sollenhösler, etcétera, entienden simplemente como delincuentes. No miran el problema de manera estructural. ¿Cómo fue que en menos de 2 años este país está viviendo un estado de terror y al mismo tiempo un terrorismo de Estado? Entonces ellos creen que por lo que no cree la Revolución Ciudadana, solo sacando e incrementando policías, sacando a los militares a la calle, brindándole la posibilidad de que la gente tenga armas, se puede solucionar el problema de la delincuencia, del microtráfico, del problema de la adicción a las drogas que consecuentemente eso trae. Hay una visión distinta, por eso te digo, son dos modelos totalmente distintos. El uno piensa en la represión, el uno piensa que no es un problema estructural, sino coyuntural, que se han metido aquí, etcétera, etcétera. Y exactamente, y no lo ven como un problema que afecta a la región. Y si somos más rigurosos, afecta al mundo. Y ahora, porque las mafias son transnacionales, ¿no? Claro. Ahora, Carol,
Ellos, para justificar toda la incapacidad que han tenido administrando el Estado durante 6 años, porque Lasso no gobierna desde hace 2 años. Todos sabemos que gobierna desde que traicionó Moreno a la Revolución Ciudadana. Toda la culpa de lo que pasa en el Ecuador es culpa de Correa. ¿Por qué? Primero, no es culpa de Correa, esa ya es una muletilla que realmente las personas que piensan, reflexionan y se dan cuenta del comportamiento político que tuvo Lenín Moreno y el comportamiento político, económico que ha tenido Guillermo Lasso, se dan cuenta que esa es una frase vacía, pero que tiene en algunos sectores... Pero la han amplificado los grandes medios. A eso voy, que lamentablemente los medios de comunicación, los políticos, han hecho una sola voz. Y mantienen, tú sabes que la mayor parte de la población solamente escucha medios de comunicación abiertos, televisivos. Y nosotros pensamos que porque hoy hay medios alternativos como estos, y muchísimos en redes sociales, en las plataformas virtuales distintas, hemos llegado a creer que los medios han perdido influencia dentro de la formación de la opinión pública nacional, pero eso no es así. Tú tienes docenas de radios que repiten ese discurso, tienes periodistas de televisión que lo repiten y todos los días sacan reportajes muy bien armados que parecieran que esa es la verdad, y desde el otro lado no se tiene la misma cobertura, no se tienen los mismos medios, el mismo impacto, entonces las personas están confundidas. Si eso añadimos que en el Ecuador existe poquísima cultura política, si eso añadimos que hay un vaciamiento y una banalización del ejercicio de la política, pues veremos un escenario donde la mayoría de la población tiene esa confusión. Te cuento una anécdota. Ayer yo me subí en un taxi y yo le pregunté al señor taxista por quién iba a votar. Entonces él me dijo, hay que darle la oportunidad a un joven. Entonces yo le decía, pero usted sabe de dónde viene ese joven, qué representa ese joven. Los jóvenes que son candidatos como él no representan a la juventud, no representan ese momento de la vida en la cual hay sueños, hay proyectos, hay ideas, etc. No, él representa a uno de los más viejos grupos económicos del país. Hay que saber la historia, no, un país no lo gobierna una sola persona, lo gobiernan los intereses que están detrás de esa persona. Como es Lasso, fíjate tú, Lasso solito no gobierna este país, lo gobierna un grupo de poder. Claro, detrás de él hay Entonces hay que entender que cada candidato o cada autoridad elegida popularmente en elecciones representa intereses. Si nosotros comparamos los intereses que representa Luisa González en este momento y comparamos los intereses que representa Daniel Noboa, nos vamos a dar cuenta del abismo social, económico e histórico de lo que ellos nos dicen. Daniel Noboa representa los intereses no solo de su grupo económico en este momento, representa los intereses económicos de todos aquellos que lo apoyan y que él en sus discursos, yo creo que de manera estratégica no los nombra. Fíjate que después del debate del domingo pasado, sacaron Jan Topic sacó un pequeño video en el cual hacía que se disparaba. Un ademán de que se disparaba después de oír el debate. ¿Eso qué lectura darle a eso? Pues la decepción que tiene, él fue uno de los primeros que dijo que iba a apoyar a Daniel Noboa. Y después de verlo en el debate, que parecía un muñequito al que no tenía pilas, sufrió una decepción terrible. O sea, se pegó un tiro Topic. Exactamente, dijo, pues, ¿en qué me metí? ¿A quién estoy apoyando? A una persona que no tiene idea de gobernar. Y eso no significa que al arrepentirse de Daniel Noboa se va a ir por el lado de Luisa González, claro. Porque Luisa González, en cambio, para empezar, no representa ningún grupo económico. Es una mujer, primero es mujer, segundo, en ella se ve la lucha de una persona que vivió unas circunstancias difíciles de joven, que tuvo que ser madre, casi una adolescente. Que ha luchado. Que ha salido adelante por sus propios esfuerzos, es decir, representa lo que es un ecuatoriano medio hacia abajo.
representa a las mayorías, representa a un sector que si no hace algo, en este caso estudiar, trabajar al mismo tiempo por salir adelante, no tiene otra salida en términos económicos. Y además representa a un proyecto político, te repito, no a un grupo económico, a un proyecto político que ya le demostró al país que le interesa a la gente, que le interesan los niños, que le interesan los estudiantes, que le interesa darle salud, a una gran salud gratuita, y que no es gratuita. Eso es una cosa que debemos sacarnos de la cabeza. La educación no es gratuita en el sentido de que todos los ecuatorianos pagamos impuestos, que no nos regalan la educación, sino que de distintas maneras los adultos, los que tienen trabajo, los que tienen posibilidades, pagan distintos tipos de impuestos. La venta del petróleo, que es un recurso natural que nos pertenece a todos, genera riqueza y genera la posibilidad primero de mantener instituciones, mantener un Estado atento, no divorciado de la realidad social, y segundo, que eso ya lo vimos funcionar. Por supuesto, podríamos decir que eso no fue perfecto, que tuvo errores, pero eso no significa que representa los mismos intereses privados, individuales, de sectores económicos que ya los conocemos. Carol, con respecto a la preparación de los dos candidatos en cuanto al manejo de lo público, Luisa González conoce de lo público. Así es. Daniel Noboa dice que ha administrado las empresas de su padre, pero una cosa es lo privado y otra cosa es lo público, ¿no? Yo puedo ser exitoso en la empresa privada, pero ir a lo público es distinto. Allá manejas proyectos, presupuestos de otra manera, no como se maneja en la empresa privada. Por supuesto. Fíjate que además, quienes más quieren llegar a la presidencia de la República, digamos los candidatos de la derecha, odian al Estado y sin embargo lo quieren administrar. Pero lo quieren administrar primero para achicarlo, siguiendo los parámetros de la filosofía neoliberal, menos Estado y más empresa privada y más libre mercado. Segundo, ellos piensan que la reducción del Estado posibilita la mejora social, la mejora económica, y se han dado cuenta que eso no sirve. Por ejemplo, una de las medidas que tomó el gobierno de Guillermo Lasso fue hacerle caso al Fondo Monetario Internacional sobre disminuir el subsidio a los combustibles, y crearon incluso una gasolina súper especial con mayor octanaje que acaba de fracasar. La gente no está dispuesta a pagar $5 casi por un galón de gasolina que tiene mayor octanaje y que supuestamente mejoraría el funcionamiento o alargaría la vida de un automóvil, una camioneta, etc. No tiene la posibilidad. Y además, cuando hubo el paro de octubre del 2019 y de junio del 2002, nuevamente el sector social de los indígenas, de las personas que salieron a marchar, salieron, entre otras cosas, contra la aplicación de esas medidas. Pero la medida se ha aplicado. Lo único que se consiguió en ese tiempo fue la congelación del precio de la gasolina súper. Pero eso es una cadena que trae una serie de problemas en la movilización, en el transporte, en la movilización de los alimentos, de todo, claro. porque todo afecta. Es una cadena, y fíjate que en este momento de mayor crisis económica, todo ha subido. Antes de venir acá estaba escuchando un programa en el cual decían cómo ha subido estos días los aguacates, la cebolla, etcétera, y ni siquiera la nacional. La papa, sí. La salchipapa. Entonces, eso es lo que le interesa a la gente. A la gente no le interesa, como decía, no es que no sea importante, lo que tú decías de los CDRs. A la gente le interesa que cuando va al mercado, el poco dinero que tiene le alcance para la canasta básica. Pero ¿sabes qué, Carol? Ahora que vuelves a tocar el tema de los CDR, los jóvenes no saben de eso. Así es. Los jóvenes están desconectados de la política. Hay un porcentaje mínimo que sí le interesa la política, pero la mayoría no le interesa la política.
Tal vez algunos van a votar porque me cayó bien el candidato Noboa, porque es fortachón, porque se lo ve simpático y el resto no importa. Esa es una irresponsabilidad de los jóvenes, yo diría hasta de los propios padres. Yo hablo de política con mis hijos en la casa. Pero mire, yo no diría que es irresponsabilidad de los jóvenes. Los jóvenes no... O sea, este es un mundo de farándula. Ahora la política la haces Pero si chiste. seguimos así, Carol, ¿a qué país nos espera? Lo que pasa es que este es un fenómeno mundial. Eso que vemos en chiquito en Ecuador se practica en Brasil, se practica en Europa, se practica en Estados Unidos. Mira cómo ganó Trump las elecciones en la primera vez. Por primera vez se hizo un experimento a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, y fíjate lo que sucedió. Es decir, ahora se estudia, se induce, no solo a los jóvenes, sino a todas las personas, a estudiar ciertos comportamientos superficiales. O sea, saben que te gusta el reggaetón, saben que te gusta bailar, saben que te gusta aquello que te divierte. Influye el cine también aquí, ¿no? Te gusta aquello que te saca de la realidad, te gusta aquello que te entretiene. Por eso te digo, no hay cultura política, hay una cultura de la evasión y del vaciamiento de creer que tu voto no sirve. Lo que quiero decir en el fondo es que asistimos a una crisis y una decadencia de lo que implica vivir en democracia. No solo los jóvenes, sino muchos adultos en este país y en muchos países latinoamericanos ya no tienen fe en la democracia. A veces que el día de las elecciones es como un rito. Las personas que nos importa la democracia, las personas que nos importa la política, que escribimos ciertos artículos para un poco esclarecer el escenario que vive el país, hacemos un esfuerzo por llegar a esos sectores. Pero yo te decía, ellos tienen los instrumentos de entretenimiento y evasión más grandes. Por eso te digo que no es culpa ni responsabilidad absoluta de los jóvenes, ni de los padres, porque los padres también son víctimas de esta especie de enajenación social que te permite cada día recibir en tu casa, a través de los medios, del celular, de la pantalla, mensajes absolutamente despolitizados. Incluso hay casas en las cuales se dice, no hablemos de política porque eso trae problemas. Exacto. No hablemos de religión porque eso no trae problemas. Entonces, no se dan cuenta que su vida, de su familia y de la colectividad dependen de la política, siempre. ¿Por qué? Porque si llega un presidente de la República con una filosofía determinada, en este caso del señor Lasso, pues esa filosofía es la que se aplica en el gobierno. Esa filosofía es la que se aplica en las medidas económicas. Esa filosofía es la que se aplica cuando hay un desastre natural. Mira, hay un sector que ya se me olvidó el nombre, donde se cayó un puente hace 6 meses. Esmeraldas, que conecta con una parte de la sierra. Hace 6 meses el presidente Lasso estuvo allí. Todavía no está el puente. Y dijo que en 30 días, máximo 2 meses estaría. Y ahí no están los grandes medios, pues, ¿no? No, allí no están los grandes medios. Las personas tienen que transportarse de una manera peligrosísima. Total abandono. Y tienes al presidente desde hace varios días, varias semanas, viajando por el exterior. Sí. No, ayer se fue otro viaje. A él le dicen inepto porque no maneja el gobierno como debería. No es inepto. Si fuera un hombre inepto, no habría tenido éxitos en los gobiernos, en los negocios privados. Es un hombre muy inteligente, pero para lo que le conviene, para lo que le interesa. Así es el capitalismo. Carol, ¿qué papel juega el cuñado del presidente, Danilo Carrera, en el gobierno? Bueno, de las investigaciones de los últimos meses, parece que tiene un papel importantísimo. Lamentablemente la prensa, porque tú sabes que fue la Posta la que hizo la investigación, y ahora los periodistas de la Posta están perseguidos, alguno está fuera del país, pero después de todo no ha habido una investigación de la Fiscalía profunda, lo cual hace sospechar que eso no se debe tocar. Incluso la semana pasada, el viernes pasado, el teniente Ronnie Rengel hizo una denuncia en un video de 8 minutos. Así es. En esa denuncia vinculan incluso al grupo Noboa, que tuvo injerencia para nombrar
al ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien ha sido el gerente de Corporación Novoa, siendo ministro seguía siendo gerente de Corporación Novoa. O sea, y esta denuncia de los grandes medios nadie la amplificó, nadie la tomó en cuenta. Los grandes medios son extensiones del poder económico de este país, no te olvides de eso. Y en este momento todos han hecho una alianza para defender los intereses endogámicos, económicos que tienen las élites. Porque fíjate, ellos tienen divisiones y tienen fricciones internas como grupos económicos, como gente que se disputa mercados, que se disputa los mejores negocios, incluso de los sectores estratégicos del Estado ecuatoriano. Pero ¿qué pasa? En el momento en que ven peligrar la conducción política del Estado, en este caso si ganara la Revolución Ciudadana, ellos se unen. Y además, no es que se unen, sino que han tenido en algunos aspectos relaciones económicas y de negocios. Por eso te digo que es una endogamia económica de ciertas élites. A la hora de la hora, lo que defienden es su mercado, su filosofía económica capitalista, rentista además, no tan productiva, y la financiarización. Entonces, cuando tú miras eso, obviamente eso no se parece en nada al modelo que defiende la Revolución Ciudadana. Correcto. Ahora, me gustaría pasar al tema de el anuncio que se ha dado por parte de la candidata a vicepresidenta de Daniel Noboa, aunque ahora casi creo que ni se sabe si está aquí en el país o no, casi no habla, ¿no?, en estos días, pero sí ha dicho que el Estado no tiene por qué dar educación gratuita, salud, seguridad social, eso debe ser privatizado. En realidad esta es la postura que tiene el binomio Daniel Noboa y Verónica Abad. Eso es el proyecto que ellos tienen, aunque Daniel Noboa el día del debate dijo que iba a fortalecer a esos sectores. Mira, alguien decía que el binomio Noboa-Abad tiene 2 planes de gobierno, pero no es cierto. Yo he llegado a la conclusión, porque un día me puse a escuchar todo lo que dice la señora Abad en redes sociales, que además no es entrevistada por los medios tradicionales, la tienen estratégicamente diciendo cosas, porque yo no creo que ella hable solita porque le da la gana. Porque eso piensa. Ese es el plan de ellos. Nos entretienen, ¿no? Pero te quiero decir una cosa, el discurso libertario de la señora Abad es un discurso que nació en Europa y que se ha mal copiado en América Latina. ¿Por qué te digo esto? Porque es un discurso neofascista, un discurso negador del Estado, es un discurso que no es lo mismo cuando lo pronuncia la señora Le Pen, la señora Meloni, el propio Trump, sino que adquiere características, en este caso, latinoamericanas. Cuando tú escuchabas a Bolsonaro decir cosas terribles, como por ejemplo negar la pandemia, y seguir trabajando y seguir produciendo, cuando tú lo veías que invadía zonas importantísimas de la Amazonía, violentando los derechos humanos de los habitantes de esos sectores, cuando tú escuchas a Milei, que es el discurso, esa matriz del discurso político extremo de decir que todo debe ser privatizado, es un proyecto global. Hacia allá va todo. Hacia allá va todo. Lamentablemente, el fascismo del siglo XX no tiene las características del de ahora. El del siglo XX apareció en medio de guerras, de las primeras guerras mundiales. El de ahora ingresa a través de discursos, a través de posiciones. Lo lamentable y lo sorpresivo es que frente a esas, propuestas, la gente o poca gente reacciona. Porque en países como los nuestros, donde el Estado es, voy a decirlo así, el Estado es la única esperanza que tienen los grandes sectores para por lo menos acceder a servicios públicos como de salud, como de educación, etcétera, es el único lugar o el único espacio que te puede proporcionar educarte,
que te puede proporcionar control sanitario de las entidades del país, que te puede solucionar problemas de vacunas para los niños, hospitales pediátricos, hospitales para el cáncer, hospitales en distintas ramas. Sin embargo, ellos los niegan. ¿Cuál es el mejor ejemplo de que la privatización de la salud es perjudicial? Es Estados Unidos. Carol, e incluso los grandes empresarios no les gusta cuando el Estado da subsidios a los pobres, a la gente que necesita, pero ellos sí piden incentivos tributarios, camuflan los términos, ¿no? Así es, así es. Incentivos tributarios. ¿Cuánto le dio este gobierno de Guillermo Lasso en el 2021? Eso lo dijo en este programa la economista Vilma Salgado. Le dio 6.638 millones de dólares a las grandes empresas, a la banca, al sector financiero. Ajá. Esa cantidad de dinero, con esa cantidad de dinero que se le dio, imagínate cuántos problemas hubiese resuelto el Estado. El gobierno, pero lamentablemente, porque esa no es su finalidad. Y ahí cuando no hace eso, es que la gente dice que es inepto. O sea, diferenciemos entre que no es inepto porque no le interesa, porque lo que le interesa a él es, a este gobierno de Lasso, sobre todo a él con la filosofía que tiene, es la filantropía, es la caridad pública. No le interesa resolver el problema de la vivienda, no le interesa resolver el problema de la desnutrición infantil. Cosas que son básicas para que una sociedad tenga en el futuro niños que han crecido bien, que pueden estudiar. No les interesa. Además, los medios de comunicación transmiten un mensaje importantísimo y los medios de información te transmiten mensajes que tienen que ver cómo piensan las élites del Ecuador. Y no hay cosa más triste que ver a una persona empobrecida pensar como la élite. Es una cosa paradójica. Da mucha impresión. Entonces, cuando se ven esos casos. Sí, la gente defiende a la élite. Bueno, no voy a decir la gente en general. Yo tengo familiares míos que tienen esa postura, ¿no? Y hace una semana tuve una reunión donde había un señor que andaba un poco huyendo del secuestro de la provincia de Los Ríos. Justamente tuvimos una reunión y él participó de la reunión y todo. Pero este caballero, con mucho respeto, decía que todo el problema de la inseguridad que hay en este momento, los secuestros, lo culpaba a Correa y que decía que, bueno, la solución es Noboa. Yo respetando, ¿no? Yo teniendo mi postura soy un progresista, tengo que reconocerlo, siempre lo digo en este programa, yo no ando con medias tintas, no como otros que dicen ser periodistas independientes y representan a las élites y defienden también los intereses de las élites. Entonces, esa postura tiene mucha gente, que a pesar de que están viviendo un problema de inseguridad, que ellos están siendo amenazados porque los vacunadores, y que porque en Quevedo hay un problema de delincuencia y de secuestro a diario que nadie controla, la policía mismo está involucrada en estas cosas. ¿Cómo entender a esa gente? Yo digo, Carol, es cosa tremenda. Bueno, eso se llama alienación ideológica, cultural, y es un trabajo que hace muy bien, que hacen muy bien las élites a través de los vehículos mediáticos. Porque te digo, no solo es la prensa, son los colegios, son las universidades, son los profesores. La universidad está callada, ¿no? Está callada cuando le conviene. Yo no diría la universidad en abstracto, yo diría los sectores de profesores, de académicos, de autoridades que en los últimos tiempos se han alineado a los gobiernos por intereses de presupuesto. Porque además de haberles reducido el presupuesto, por el poco presupuesto que quedan, ciertas autoridades se alinean a los gobiernos para no perder ese poco presupuesto. Antes las universidades hacían una paralización para exigir más presupuesto. Yo recuerdo. Del que ya tenían y que no había sido reducido. Ahora no. Entonces hay una pacificación social que solamente se ha roto 2 veces
en los últimos 3 años, que fue en los últimos 4 años, que te repito, fue en octubre del 19, un hecho que no ha sido estudiado de una forma profunda, si solamente anecdótica, solamente perversa, en el sentido de que se los acusaba de que destruían la ciudad, de que le sacaban a los adoquines a la calle, que destruían Quito. Mira, si la gente, el 14 de julio del 1789, en Francia, en París, hubiera pensado que los edificios históricos, que las calles, que las barricadas que hicieron para la Revolución Francesa era un atentado a la estética pública, de los bienes públicos, pues todavía estaríamos con la monarquía. Sí. Las revoluciones cuestan, no solo en lo material, sino en lo humano. Por supuesto, yo no voy a decir que lo que pasó en octubre del 19 era una revolución, pero ese movimiento, ese paro que duró tantos días, no merecía el final que tuvo. No merecía el final que tuvo frente a las cámaras. Tantas vidas que se perdieron. Acuérdate tú de una cosa, no estaba el gobierno en la mesa de la negociación con los sectores indígenas. Estaba el contralor, estaba la fiscal, estaban los ministros, estaban todas las funciones del Estado. Carol. ¿Puedes imaginarte eso? Eso fue verdad. Finalmente, Carol, ya tenemos al segundo invitado. Cuando hablábamos de las universidades que están calladas, resulta que el Ejecutivo tiene a un contralor y a través de ese contralor te persiguen a todo administrador del Estado, a todo el que administra cosa del Estado. Los rectores de la universidad, si no se alinean o no están callados, levantan la voz y protestan, llaman al contralor, mírale cualquier cosa a esa autoridad y acúsalo de peculado. Bueno, eso es el ejemplo de que estas élites que utilizan el Estado para gobernar se convierten en unos extorsionadores de la vida pública. La no independencia, por ejemplo, la autonomía universitaria ha sido rota hace mucho tiempo, pero la práctica gubernamental de los gobiernos de los últimos 2 gobiernos de derecha es la extorsión. Hay que decirlo claro. Es la extorsión para que te calles o para que aceptes cualquier medida. Y eso no solo lo hacen con las universidades, lo hacen con distintos sectores. Un médico que hace poco protestó en un hospital, que no me acuerdo si fue aquí en Guayaquil, y que protestó porque no había medicina, porque no había nada en el hospital. Al día siguiente lo despidieron. Así es. O sea, no se puede hablar. Sin embargo, fue en otro momento cuando vivíamos una dictadura, no ahora. Carol, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros y venir de manera presencial. No, te agradezco a ti, encantada de conocerte y bueno, ha sido una oportunidad feliz. Siempre sigues Ecuador en directo, me decías, ¿no? Sí, lo sigo. Miro mucho a los invitados que tienes y tienes una virtud, que los dejas hablar, no los interrumpes. Eso da la posibilidad de armar argumentos para poder... Claro, es que quien tiene que lucirse es el invitado, no el periodista. Yo no diría lucirse, pero decir lo poco que tenga que decir con libertad. Te quiero comprometer para el próximo viernes, aunque sea un vía telemática, para seguir hablando de otro tema. Con mucho gusto, sí, por Zoom, ¿verdad? Sí, telemático. Perfecto. La próxima semana, el próximo viernes. Con Muchísimas gracias. Muchas Carol gracias Murillo. también. Carol Murillo, socióloga, docente universitaria, conversando con el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.